Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. No sé si recuerdan hace algún tiempo una polémica filmación sobre uno de los agentes del servicio secreto de Barack Obama que parecería ser un infiltrado extraterrestre. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y desde luego hubo mucha controversia al respecto de lo que se veía allí. ¿Sería un efecto óptico o realmente podría ser un ser infiltrado en el alto establishment de lo que sería el poder militar y administrativo de los Estados Unidos? A este respecto es interesante observar las declaraciones de un hombre que desde luego tuvo un cargo de gran importancia en Norteamérica, en este caso en Canadá, que se llama Paul Heyer. Y es que resulta que este hombre fue el exministro de Canadá y asegura algunas cosas absolutamente desconcertantes. Dice que ni más ni menos que dos extraterrestres cooperarían con la Casa Blanca para desarrollar la política norteamericana. Y esto, por supuesto, que a primera vista podría ser una afirmación absolutamente disparatada, claro, viene por parte de un hombre que desde luego tendría acceso a información privilegiada. Esto es muy interesante habida cuenta de la colaboración estrecha que tendría el gobierno de Canadá con Estados Unidos al respecto del fenómeno OVNI, y suponemos que esta afirmación no se basaría en rumores. Y es que el señor Paul Heyer resulta que habría tenido conversaciones con un piloto militar norteamericano llamado Charles Hall, que lo habría puesto en antecedentes sobre la cooperación de lo que serían una raza de extraterrestres de tez blanca y de gran altura que estaría colaborando con el ministro de Defensa y con el Pentágono sobre un tipo de asesoramiento al respecto de su comportamiento con otro tipo de seres. Así, el señor Heyer afirma que son varias las razas y los pueblos ajenos a la Tierra que visitarían nuestro planeta desde hace muchísimo tiempo, afirmando además que dichas razas no cooperarían entre ellas y de hecho tendrían diferentes intereses para con nuestro pueblo, para con los seres humanos. Heyer afirma además algunas cosas que son realmente increíbles. Dice que existen al menos 4 especies extranjeras, así es como las llama, que llevan miles de años visitando el planeta Tierra. Habla de que sus agendas son distintas y que por supuesto tienen datos sobre los diferentes sistemas a los que pertenecen, es decir, que no sería un pueblo desheredado, que tendrían una misión prácticamente de diplomacia. Actualmente estos seres, según el exministro de Defensa de Canadá, tendrían bases en la Tierra, bases conjuntas, y de hecho 2 equipos de expertos trabajarían con el gobierno de los Estados Unidos. Los seres que colaboran en el país norteamericano serían de un aspecto nórdico, y esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante, y de hecho vivirían en el campo de artillería de Indian Springs, en Nevada. Esto es muy interesante porque estos pueblos habían venido a la Tierra con gran información científica que irían liberando poco a poco, y también estarían exponiendo que habría millones de mundos habitados. Al parecer, Heller también afirma que existen algunas organizaciones no gubernamentales que estarían dando apoyo a un plan para obtener información de este tipo de seres. De hecho, apunta al Consejo de Relaciones Exteriores, más comúnmente llamado como CFR, a la Comisión Trilateral y al Club Bilderberg, además de a la Banca Internacional, el Cártel del Petróleo y ciertas organizaciones de inteligencia que estarían sobre aviso de este tipo de actividades. Por supuesto, todo esto formaría una especie de gobierno alternativo que estaría dominando todos los estamentos mundiales sin que ni siquiera los gobernantes de los países tuviesen conocimientos de ellos. Es decir, que esas reuniones del Club Bilderberg que vemos en algunas ocasiones realmente sería el más bajo escalafón, y ellos realmente no tendrían esta gente que se reúne en diferentes hoteles y que a día de hoy casi son noticia a nivel mundial, pues realmente ni pincharían ni cortarían a este respecto. Por otra parte, señala un miembro del staff gubernamental en la sombra que sería la figura más importante del mundo a
este respecto. David Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo y cuya familia ha ostentado el poder económico en los Estados Unidos desde hace más de 150 años. Lo cierto es que el exministro de Canadá, desde luego, se ha jugado su reputación y, bueno, pues tiene más que perder que ganar a este respecto. Pero, claro, habla de estos seres altos y de tez blanca, y esto, por supuesto, pues enlaza muy bien con una clasificación que hizo el investigador Klaus Zatterman en su libro Tipos de extraterrestres que viven entre nosotros, clasificando en 7 tipos a estos grupos de supuestos alienígenas infiltrados. Además, cada uno de ellos con su propio nombre. Los Gothal serían cambiantes y podrían ser de piel blanca o amarilla a voluntad. Cuando adquirirían una forma terrestre, tendrían los ojos claramente orientalizados, como si estuviesen un poco más rasgados de lo normal, y su cabello podría ser negro o café oscuro, un color marrón oscuro. Existen casos en Norteamérica y en toda Asia confundiéndose este tipo de seres con lo que serían pues personas chinas, tibetanas, nepaleses, birmanas, hindúes, etc. Luego estarían, según Klaus Zatterman, los Gummo, unos seres de piel muy blanca que, cuando adquirirían una forma humana terrestre, serían rubios y podrían cambiar el color de sus ojos a voluntad. Existirían casos de este tipo en Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Noruega y Dinamarca, es decir, en Escandinavia. Por otra parte estarían los Haden, de piel más morena, vistos en Arabia Saudí, la península del Sinaí y en los alrededores, en Turquía, en Irak, en Irán, en Pakistán y en parte de la India. También estarían los Halak, con una piel algo más bronceada y con una estatura un poco más baja que el promedio terrestre. Los ojos estarían semi-orientalizados y su cabello sería lacio, negro o de color marrón oscuro. Estos habrían sido vistos en Latinoamérica y en Puerto Rico. Luego estarían los Nuk, que cuando adquirirían la forma humana terrestre serían pues de una raza africana, y de hecho su campo de acción se situaría en África y en el Caribe. También estarían los Ofo, de piel muy blanca. Su cabello, cuando adquirirían la forma humana, sería también negro o color marrón oscuro. Habrían sido vistos en Europa, en Rusia y en Australia. Por otra parte, estarían los Razen, que cuando adquirirían la forma humana terrestre, tendrían los rasgos decididamente orientales, pero de piel más blanca que los Gothal. Habrían sido vistos en Japón, las Islas Filipinas, en Oceanía, en Hawái, en Canadá y en las Islas Hébridas. Esto es muy interesante porque estaríamos exponiendo que este tipo de seres prácticamente se amoldarían al lugar en el que estarían destinados, adoptando la forma de los lugareños. Por último, estarían los Quad, que esto sería pues prácticamente una mención a estos reptilianos metamórficos que, a diferencia de los anteriores, tendrían unas intenciones negativas y altamente dañinas para con los ciudadanos de la Tierra. Aquí tenemos este estudio de este investigador Klaus Zatterman, que podría parecernos fantástico, pero que desde luego, a tenor de la siguiente historia, bien podría ser parte de la realidad oculta del fenómeno ovni, porque resulta que existe un caso en España absolutamente desconcertante que estuvo estudiando el gran investigador JJ Benítez, que a mí me parece que podría ser una clave para entender este tema tan difícil de creer, incluso para mí, de los infiltrados. Y es que resulta que un afamado empresario andaluz de nombre Paco NF, esas serían las iniciales de sus apellidos, que estaría viviendo a mediados de los 80 en la localidad de Zahara de los Atunes, habría vivido un extrañísimo encuentro con una mujer a la que él llamaba Ricky B. Este empresario habría conocido a esta mujer con pasaporte norteamericano y habría convivido con ella, pero se había dado cuenta de extrañas características que le harían parecer poco o nada al respecto de lo que sería un ser humano. Resulta que Paco inicia una intensa relación con esta chica que llega al pueblo y resulta que bueno, pues se van a vivir juntos, y un buen día ella le confiesa algo que es aparentemente increíble, y es que, según sus propias palabras, Ricky
decía venir de otro mundo, de un lejano planeta, y habría adoptado el cuerpo de una mujer mexicana fallecida en un accidente de autobús en su país natal, en México. Él se dio cuenta de que a lo mejor esta mujer no estaba mintiendo porque decía que tenía unas extrañísimas marcas en las piernas, como si fuesen unas oquedades en los músculos de las piernas que hacían que se viese prácticamente el hueso, pero aquella mujer podía andar perfectamente. Y claro, este señor en un principio se pensó que aquella mujer se estaba quedando con él, nada parecía verificar tan absurda historia, pero resulta que aquella mujer, Ricky, así es como la llamaba él, tenía un comportamiento y sobre todo una alimentación extrañísima. Siempre tomaba notas absolutamente de todo, nunca salía de su casa, tenía cientos de cuadernos en donde anotaba absolutamente todo y llevaba un exhaustivo control de todo lo que ocurría a su alrededor. Solo comía lácteos y además tomaba unas misteriosas pastillas de color amarillo que, por supuesto, pues a mí me recuerdan muchísimo a lo que sería la casuística de hombres de negro en los años 50, 60 y 70 en diferentes avistamientos en los Estados Unidos. Esa era su alimentación, lácteos y una serie de pastillas amarillas. Esa mujer, cuando salía a cenar con este buen hombre, el empresario Paco NF, siempre se ponía de cara al público y estaba mucho más pendiente de observar a todo lo que sería el comportamiento de los seres humanos que había alrededor que de la propia conversación que tenía con Paco. La historia tuvo un final precipitado en 1981 porque resulta que cuando estaban viajando cerca de Barbate, resulta que una intensa luz se colocó sobre ellos en el cielo, iban en coche. Aquella luz iluminó todo a su alrededor y resulta que en el interior del vehículo Ricky le comentó a Paco que ya venían a por ella. Claro, vienen a por mí. Claro, Paco se pensó que aquello pues podía ser cualquier otra cosa menos un tipo de extraterrestres o algo que corroborase la historia de aquella extraña norteamericana. Decidieron finalmente seguir avanzando, fueron a casa, se fueron a dormir y aunque los nervios les atenazaban porque realmente les había impresionado mucho, sobre todo a Paco, aquella luz, resulta que, pues cuando se despertó al día siguiente la joven ya no estaba a su lado, era una joven que él decía que era guapísima, tampoco quería nada serio con ella, pero claro, se quedó impresionado por su sigilo impresionante a la hora de salir de la casa. Ricky habría recogido todas sus pertenencias de ese chalet de Zahara de los Atunes y se habría marchado desapareciendo para siempre. Luego, por otra parte, Paco NF y diferentes investigadores intentaron seguir la pista de aquella mujer y trataron de investigar aquella relación con lo que podía ser ese accidente de una mexicana en un autobús en México y resulta que lograron identificar un caso absolutamente increíble de una mujer que habría tenido las mismas características físicas que Ricky y que se habría quedado atrapada bajo los hierros de un autobús que habría habría tenido un accidente y esos hierros la habrían aplastado lo que sería la zona de los gemelos dejándola sin riego sanguíneo y finalmente esa mujer habría acabado falleciendo después de horas y horas esperando el rescate. Tenía la misma lesión que exponía aquella mujer y que pudo ver Paco NF en las piernas de aquella mujer tan extraña que tenía comportamientos absolutamente desconcertantes y que además se alimentaba igual que estos misteriosos hombres de negro como hemos visto en la ufología clásica en los últimos 50 años. A este respecto, por supuesto, deberíamos de añadir una última mención y es que el tema de los infiltrados a mí siempre me ha parecido difícil de creer, pero si nos vamos a la antigüedad, al templo de Dendera, resulta que en una de las paredes de ese maravilloso techo, de ese gran saber y de esos conocimientos que están plasmados y que jamás, yo creo que acabarán entendiéndose del todo, pues aparece lo que sería la mención y el dibujo de una serpiente que está en forma vertical convirtiéndose poco a poco en lo que sería un ser bípedo como el de los seres humanos. Este ser bípedo pues tendría una etapa intermedia en donde tenemos a uno de estos seres que estaría sosteniendo pues lo que sería prácticamente pues un elixir y tenemos luego la forma final en lo que sería esa forma de dioses con
con una especie de máscara similar a lo que podría ser un gato. Esto es muy interesante porque estarías poniendo un proceso metamórfico similar al que estamos viendo en este tipo de menciones que, si bien son difíciles de creer, pues podrían estar dándonos algún tipo de clave al respecto de lo que podrían ser infiltrados extraterrestres en el planeta Tierra. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, sorprendente, desconcertante, podéis pensar lo que queráis, yo lo expongo a nivel informativo y periodístico y desde luego estaré muy atento a vuestras opiniones. Nada más, muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.